De modo que en el camino esotérico, el discípulo tiene que vivir con la voluntad del maestro hasta que tenga la propia. Mientras no desarrolle la propia, tiene que tomar la del maestro. Entonces, por eso el discípulo le debe obediencia al maestro. Si no le toma la obediencia, entonces el maestro no puede ayudarlo, no puede prestarle su voluntad. A mí me ayudó mucho al comienzo el maestro Gargacuichines, me prestó su voluntad, y con su voluntad yo estuve trabajando durante 5 o 6 años. Después entré en contacto directo con el maestro Samael y me dio su voluntad todavía mayor. Por eso pude andar por todos los países y no me pasó nada. Yo estuve viajando en los tiempos de la Operación Cóndor. Bolivia, Chile, Perú. No entré a Argentina porque ya eso era una carnicería. Ahí desaparecían la gente como si nada. Y los desaparecidos hasta hoy se han desaparecido. No les han hecho justicia. Los gobiernos que han entrado después de las dictaduras no han hecho justicia. ¿Verdad que no? Aquí en Bolivia, ¿quién le hicieron justicia al Banzer por tantos crímenes? Así pues que en esos tiempos yo anduve. Un día estaba en Oruro y iba a cruzar una calle y no pude porque estaba pasando un desfile militar y iba el Banzer hacia delante en un carro. Cuando pasó por donde yo estaba me clavó la mirada así, como si estuviera viendo algo extraterrestre. Yo también lo miré y dije, ¿qué será este? No sabía que era el Banzer. No lo conocía. Así pues que la voluntad consciente se desarrolla en nosotros cuando comenzamos a hacer lo que no nos gusta, porque los seres humanos acostumbramos a hacer es lo que nos gusta, y lo que nos gusta pertenece todo al ego, igual que lo que nos disgusta también es del ego, de modo que tenemos que salirnos psicológicamente de esa cuestión de gusto, disgusto, alegría, tristeza, placer, dolor. Esos dualismos son los que nos mantienen dormidos. Si queremos despertar tenemos que estar más allá de la alegría y más allá de la tristeza. Es decir, ni alegre ni triste, consciente. Así es que tenemos que hacernos muy conscientes del significado de las cosas que nos mantienen durmiendo. Tener mucho dinero, ay, qué lindo, qué rico, echarse a dormir como un chancho con la bolsa llena de dinero, con la barriga llena y muy fornicado. Eso es lo que le gusta a los machos terrícolas.
estar bien fornicados, bien comidos y bien forrados de plata. Teniendo eso están felices. Y claro, todo eso se los da el diablo. Entonces le sirven al diablo. Mienten, roban, matan, engañan, adulteran. Y así está toda la humanidad. Podríamos decir que el 97% de la humanidad está en esas condiciones. De modo que el camino que conduce a la luz es un camino estrecho, difícil, por el cual solo andan aquellos que no están conformes con el sistema. ¿Cuál es el sistema? Nacer, crecer, reproducirse, sufrir como bestias y después morir igual como bestias. Si ese fuera el significado de la vida, mejor sería que no existiera la vida, ¿verdad? Afortunadamente existe el camino secreto, por donde podemos escaparnos, liberarnos de toda la mecanicidad, de todo el dolor, de toda la amargura. Yo me acuerdo que hasta mis 23, 24 años vivía lleno de amargura, porque no le encontraba ningún significado a la existencia. No hay cosa más amarga que no encontrarle a la vida ningún significado, ninguna razón de ser. Siempre decía, ¿qué hago yo aquí? Me hacía esa pregunta y me salían lágrimas de dolor. Eso me duró desde los 14 años hasta los 24. A esa edad encontré un libro del maestro Samuel, El matrimonio perfecto. Recuerdo que me puse a leerlo en la mañana. Era un libro gordito así. Y como lo iba leyendo y reflexionando, me acuerdo que mi mamá me llamó a almorzar. Yo dije, ya voy. Y no podía desprenderme de la lectura. Así es que lo leí de cabo a rabo de un solo tirón. Me volvió el alma al cuerpo. Buenas noches, maestro. Como quien dice, me volvió el alma al cuerpo. Así es que mientras no encontramos el camino secreto, vivimos en un mundo de ilusión y de fantasía, de imaginaciones ridículas. De todas esas imaginaciones, la más perjudicial para los seres humanos es esa de creer que cuando se muere se lo lleva Dios. Y es todo lo contrario. Cuando la gente se muere, se la lleva el diablo. El ciclo que le corresponde a cada ser humano, desde el momento que ingresa a las matrices humanas, es de 108 vidas. Si sumamos 108 entre sí, nos da el número 9. El número 9 es el número de la creación. Por eso vivimos 9 meses en el vientre de la madre. De modo que 108 vidas, a 76 años por vida, ¿cuántos años nos da? Agarre la calculadora, a ver, su celular tiene calculadoras. ¿Quién tiene calculadora? 108 por 76. Sí. ¿Cuántos años son? O sea,
8.208. ¿Eso cuánto da entre sí? Sumado. 8. 9 también. ¿Está viendo? Ese es el número de la creación. De modo que en ese tiempo el ser humano podría llegar a la perfección. No es cierto de que la vida dura una sola vez, son 108 veces. Tiempo suficiente para que el alma se libere de todos sus defectos y adquiera la perfección y la emancipación total. Pero los seres humanos se han vuelto adoradores de lo malo, de lo perjudicial. Adoran la mentira, adoran la violencia. Si vemos, por ejemplo, el producto de la cinematografía que viene en las películas, pura violencia, ¿no es cierto? Creo que los seres humanos adoran la violencia y viven peleándose. Tienen una vida conflictiva y se les invita a abandonar la vida conflictiva y no quieren. Les encanta el conflicto. Como decía el maestro Samael, adoran la chamusquina, la pelotera. De modo que, como ustedes verán, el producto de una vida entera de un maestro es poquísimo. Jesucristo mismo, cuánto tuvo que luchar para levantar un pequeño grupo de santos, los santos apóstoles. Después hubo alguno que otro, como Francisco de Asís, como Teresa de Jesús, Antonio de Padua, y así algunos otros. No es cierto que toda esa gente que se dicen cristianos sean cristianos. Los cristianos pueden contarse con los dedos de las manos. Los cristianos auténticos, los que transmutan la energía crística que se desarrolla en la función sexual del ser humano. Esos son los verdaderos cristianos. Porque cósmicamente hablando, la energía sexual es el Cristo. Por eso es que los hombres y mujeres que se vuelven castos terminan cristificándose. Termina alcanzando la inmortalidad suprema. Porque hay varios tipos de inmortalidad. Hay seres inmortales que pueden durar algún tiempo, después mueren. Pero cuando se cristifica el ser humano ya no muere nunca más. Se va directo al absoluto. El absoluto es la región de donde emana todo en la vida. El espacio infinito emana del absoluto.
de modo que las almas se sumergen en el absoluto, como las gotas están sumergidas en el mar. Así es que no debemos subestimar la capacidad que se nos ha dado para santificarnos, para redimirnos, y no olvidar nunca que nosotros provenimos de los dioses. Esa falsa idea de la evolución del Mr. Darwin es falsa. Nosotros no venimos de ninguna evolución. Así pues que no debemos nosotros olvidar que provenimos de la divinidad. No somos el resultado de ninguna evolución. Somos el resultado de una creación divina. Y dentro de cada uno de nosotros está la esencia divina, la parte divina del ser humano, que no funciona porque todos estamos identificados con el ego, con el egoísmo, con el amor propio, con el apego a nuestras creencias, a nuestros defectos. ¿Pueden creer ustedes que la gente aman sus defectos? Los seres humanos aman sus defectos psicológicos. El tuerto acepta que es tuerto y que le digan tuerto. No se ofende por eso. El manco, el cojo, etcétera, no se ofende que le digan cojo. Pero díganle flojo, díganle mentiroso, y verán la reacción que tiene. Díganle orgulloso, es decir, sus defectos no les gusta que se los toquen, los defienden, se enojan cuando hablan mal de sus defectos. Nosotros no debemos permitir ese tipo de reacciones. Si alguien nos dice que somos flojos, debemos poner atención, porque de seguro nos están diciendo la verdad, porque tenemos la capacidad de ver los defectos ajenos, ¿no es cierto? Los propios no queremos verlos, pero los ajenos sí los vemos, y los clasificamos, y los conocemos muy bien. Decimos, ese es un flojo, ese es un tal por cual. Pero de nosotros mismos, ¿qué decimos? Pensamos lo mejor de nosotros. Y ahí está nuestro error. De modo que cuando alguien nos señala un defecto debemos agradecer, no enojarnos. ¿Se puede hacer eso, hija? Estando en alerta, novedad, alerta, percepción. De esa manera es como podemos cambiar radicalmente ese pobre nivel de ser que tenemos y convertirnos en individuos sagrados, llenos de valor, de dignidad, de poder. Eso es lo que propone este conocimiento, esta enseñanza, el cambio radical de la estructura psicológica propia.
De lo contrario, la vida no vale nada. Todos esos religiosos que proponen que se van a salvar, que ya están salvados, que ya están esperando que venga Jesucristo para irse con Jesucristo, todo eso es mentira, pura fantasía, pura imaginación mecánica. La realidad es que la transformación íntima es el único camino que puede conducirnos a la eternidad. Jesucristo no le prometió salvación a toda la humanidad. Dijo que de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De modo que eso de que Jesús salvó a la humanidad es mentira. Yo estuve presente en todo el proceso de la labor del Cristo Jesús y nunca dijo que estaba salvando a la humanidad, ni que se iba a echar el karma de la humanidad encima para salvarla. Dijo, de 1000 que me buscan, uno me encuentra, y todavía de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y todavía de 1000 que me siguen, uno es mío. Y no, que de dónde han sacado eso, que Jesús cargó con toda la humanidad. Esas fantasías se las han inventado las religiones. Razón tuvo el judío llamado Carlos Marx cuando dijo que las religiones eran el opio de los pueblos. ¿El opio qué efecto tiene en la psiquis humana? Sueño, hipnosis, ilusión. Ese efecto produce las drogas en la psiquis humana. Así las creencias producen el mismo efecto. Ya no quieren hacer nada las personas que pertenecen a tal o cual secta, porque ya Jesucristo hizo todo para ellos. Qué cómodo, ¿no? Así es que nosotros, los gnósticos, nunca hemos vivido de ilusiones o de imaginaciones inconscientes. Siempre hemos vivido del trabajo íntimo, de la rebeldía íntima, de la transformación de nuestras funciones, mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Esas funciones nos pertenecen y no tiene por qué manejarlas el diablo. La ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, etc. Esas funciones debemos manejarlas nosotros. Nuestra mente tiene que obedecer nuestra voluntad. Tiene que obedecer la que nosotros queremos, no lo que el diablo le impone a la gente. La mente debe estar quieta y en silencio, porque la mente es un instrumento femenino, receptivo, no proyectivo. Así es que la mente es un instrumento de percepción, no de proyección. Si la mente está proyectando constantemente pensamientos, ideas, recuerdos, etc., entonces no está funcionando correctamente. Está funcionando al revés. En vez de ser receptiva, está proyectando. Eso hay que eliminarlo mediante la autoobservación, mediante
mediante el íntimo recuerdo de sí. Así es como nos cambiamos la vida. Así es como dejamos de ser máquinas y nos convertimos en seres humanos, de verdad, en hombres y en mujeres, de verdad, no de imaginación. Si desean formular algunas preguntas, les escucho. Maestro, hablamos de adoración, maestro. Cuando Moisés regresa del monte Sinaí con las tablas de la ley, encontró a su pueblo adorando un becerro de oro. ¿Qué significa eso? Significa que el pueblo de Israel, en su mayoría, no siguió a Moisés. Se inventaron sus propias creencias. Y esas creencias todavía las mantienen. Los judíos adoran mucho el dinero, el becerro de oro, los bienes materiales. No siguieron a Moisés en su totalidad. Algunos pocos permanecieron fieles a las leyes de Moisés, las leyes escritas por Moisés se fundamentan en los 10 mandamientos. Y los judíos no cumplen con los 10 mandamientos, porque adoran el becerro de oro. Significa que son los bienes externos, ¿no? Todo el dinero, bienes. Así es. Diga usted. Una consulta sobre, sobre la ciencia actual, la medicina. Bueno, en este lugar, hay una glándula que se llama timo, ¿no? Y cuál, digamos, desde el punto de vista de la dosis, ¿cuál sería el criterio sobre el timo? Todo el sistema endocrinólogo del ser humano cumple una función básica. Todas las glándulas que componen el sistema endocrinólogo mantienen el equilibrio de la vida corporal, de la relación que hay entre la persona y su cuerpo. Cualquier daño que sufra cualquiera de esas glándulas produce estados patológicos, estados negativos, estados de sufrimiento. De modo que hay que cuidar mucho el sistema glandular, especialmente no utilizando la energía del cuerpo para el placer del orgasmo. El que expulsa de su organismo su energía sexual está siempre expuesto a que cualquiera de las partes de su cuerpo se eche a perder, se dañe, especialmente esas glándulas tan delicadas que se llaman glándulas endocrinólogas. Son las que mantienen el equilibrio y la fuerza del cuerpo. ¿Entendió? Exactamente. Solamente sería cuestión de trabajar en los 3 factores de la evolución de la conciencia, nada más, ¿no? Seriamente, desde luego. Correcto. Pero, sin embargo, ya, un poquito más participar. Pero hay cierta, especificando un poquito más, el timo se desarrolla hasta 100, en las personas mayores sigue en forma activa o ya bueno, la ciencia habla de su atrofia. Se atrofia por la fornicación, Ya. por el orgasmo seguido,
que practican los seres humanos se atrofia. Por eso es que el ser humano se envejece prematuramente. Claro, pero si uno entra en un proceso serio de degeneración, se puede, esas glándulas internas se pueden ir curando, ¿no? Claro, se mantiene la actividad glandular. Don Alberto. Maestro, hablando de los judíos, ¿la circuncisión es una costumbre humana o es que viene de arriba para proceder con la circuncisión? Porque Jesús mismo parece que ha sido circuncidado. La circuncisión no tiene nada que ver con religión. Es un asunto más bien higiénico. Moisés descubrió que el varón en su niñez tiene en su prepucio una actividad de suciedad que le produce al niño escozor, y ese escozor produce también erección, de modo que viene a concluir eso en la masturbación. Entonces Moisés ordenó que el niño fuese circuncidado para que no tuviera ese problema. No tiene nada que ver con creencia ni con religión, una cuestión higiénica. ¿Sí, Alberto? Sí. Así es. Maestro, Doctor. Maestro, usted ha mencionado las 108 vidas de todo ser humano, pero hay la mayoría de los seres vivientes, considero que ni siquiera se entera que tiene esas 108 vidas. Y como si ni siquiera, o sea, pueden pasar un ciclo tan largo que no son conscientes o no somos conscientes y definitivamente ya termina nuestro ciclo. Entonces, ese es una cuestión de una omisión, de una falta de conocimiento, de una falta de investigar o simplemente de ignorancia. Nosotros nacimos a la vida universal sabiendo todo, pero cuando nos dedicamos a la Dolce Vita, nuestra memoria cósmica se borró y nos olvidamos hasta de sí mismos. Ahora nos cuesta terriblemente acordarnos de sí mismos, pero no es porque hayamos sido creados así, sino que perdimos todo eso. Perdimos la inmortalidad, perdimos la capacidad de parir sin dolor, perdimos la virginidad, y no me refiero a la virginidad sexual, sino a la virginidad del alma. Perdimos miles de cosas divinas que se nos fueron dadas en el amanecer de la vida. Y nos convertimos en esos monigotes que somos ahora, torpes, sin vergüenzas, sin dignidad, sin nada. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que crear todo a poder tener algo cuando llegue la hora de irnos de este mundo tridimensional. Aquí estamos de paso. No hay que amar esta región ni nada de lo que hay aquí, porque esto es pasajero.
sumamente pasajero, de modo que los apegos a las cosas pasajeras es una torpeza, una incongruencia. Lo pasajero es pasajero y así debemos tomarlo. Es como el dinero, va y viene, no es una cosa permanentemente estable, ¿verdad? En esta vida todo es pasajero, maestro, hasta la familia es pasajero, ¿no? Todo es pasajero. La juventud, el dinero, todo es pasajero. Todo. Lo único permanente es el ser. Como por qué nacemos en la familia que nacemos, es decir, es por karma, puede ser, por recurrencia o por algo. Las dos cosas. Las dos cosas. Por recurrencia y por karma. La recurrencia hace que nos encontremos con la misma gente, con las mismas personas, con los mismos lugares, con las mismas circunstancias. Y el karma hace que todo sea doloroso. Hasta el nacer es doloroso. Por eso nacemos llorando. Ninguna necesidad teníamos de que eso se volviera así. Pero como nos gustó comernos el fruto prohibido, entonces ahí está el resultado. No olviden nunca, los dioses no nos crearon así, nosotros nos volvimos así por nuestra cuenta. Paz y bendición.